subcalificaron por diferentes cosas, es decir, más del 80%. ¿Qué opinión le merece a usted sobre la Corte Nacional? Es gravísimo el tema, no solamente porque es más de falta de preparación, es más del 50% de la Corte Nacional, y si usted mira para arriba, usted se podría sorprender lo que hay para abajo, ¿sí? Porque sí, pero todo eso cae. Ahora, ¿cómo vamos a elegir? Aquí viene la gran duda, ¿no? Si el puntaje de los jueces de Corte Nacional son tan bajos en ese nivel, ¿sí? ¿Cuál puede ser el nivel de los jueces provinciales como para echar mano, ¿verdad?, de esta temporalidad? Algo que también lo hizo Correa, ¿sí? Un formato muy parecido a Correa, porque Correa también declaró en emergencia la justicia, comenzó a hacer evaluaciones y comenzó a meter jueces temporales, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la garantía de escoger jueces provinciales cuando ellos tampoco han sido evaluados? Obviamente, porque tampoco han sido evaluados, lo cual podría generar un verdadero colapso en la administración de justicia y más bien desgastar la ya alicaída percepción, obviamente, de la justicia. En realidad, ya sobre ese tema, el doctor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y relator de la ONU para la independencia de los jueces, ya había también dado unas observaciones sobre el examen a la Corte Nacional, en el sentido de que consideraba que ese examen era bastante ambiguo. Es decir, que habían unos parámetros, como por ejemplo el de legitimidad, el de transparencia, que según el propio relator, ¿sí?, no estaban tan claros. Yo al final concluyo con algo que no le gusta a muchos, ¿verdad? Pero para mí, sí, porque yo siempre he combatido lo que pasó la década pasada, y para mí esto es el continuismo. Para mí, los que han pasado son los correístas que están alineados con Moreno. Y los correístas que no están alineados con Moreno se van. Pero sigue siendo la misma estructura, obviamente, de la década pasada. Solamente que algunos se alinean y otros no se alinean. Perdón, solamente para concluir, estos serían los compadres nomás de Moreno. Los otros eran compadres de Correa, por decirlo de alguna manera. Claro, efectivamente. Entonces, ahora que vamos a sacar un pocotón, vamos a traer a nuestros compadres a la Corte. Exactamente. Pero sigue siendo la misma estructura de la década pasada. O sea, los que se quedan siguen siendo de la década pasada, que simplemente lo tiene a Camacho, la tiene a la presidenta. Se alinearon, obviamente, con el Poder Ejecutivo. A mí me preocupa, doctor, es que esta historia no es de ahora, es de que el país existe a través de jueces y con jueces. Y si es verdad que en cualquier país del mundo se nota una alineación a las estructuras de poder, y esto no pasa solo en Ecuador, porque mucha gente vive reclamando una liberación de la justicia, no existe. O sea, los que estamos cerca sabemos que no es así. Pero yo creo que aquí el tema lo han desviado, es cuánto dinero has hecho tú a través de tu cargo como juez y con juez. ¿Apunto a que es así o no? Porque si vamos a abrir cuentas, hay muchas formas de evadir como uno ha hecho. Fortuna, ¿verdad? O sea, lo que se ha escaneado despacito, nada más, por encimita. Y le pregunto, que usted ha estado en esto y sabe cómo es la movida, cómo es la cosa. ¿Salieron realmente todos los que tuvieron que salir? ¿O no salieron todos los que tuvieron que salir? Parte de los que están ahí, por ejemplo, Hacho, por ejemplo, Camacho, la famosa jueza Camacho, Saquicela, todos ellos llevan procesos importantísimos en los cuales están involucrados, obviamente, el correísmo. Pero yo siempre pongo un ejemplo para que se dé cuenta cómo el mismo rasero no sirve dependiendo del político al cual le aplicamos, obviamente, una norma. Cuando le aplicaron la medida alternativa de prisión domiciliaria a Alexis Mera, el Consejo de la Judicatura inmediatamente les abrió un sumario al juez Edgar Flores y a la sala y los destituyó por haber aplicado la medida alternativa. Sí. Ahora, que era válida, además. Ya, pues, ¿no? pero ahora, así me caiga mal Alexis Mera, pero ahora mire a ver, claro. ¿sí? La misma medida alternativa aplicada a Pamela Martínez y a Laura Terán, que ya están libres, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura no le abrió pues un sumario a la doctora Camacho. Que haberlo porque hecho. Si le abrió el sumario a Flores por la medida, ¿sí?, con oposición de la Fiscalía, entonces tenía que haber aplicado exactamente lo mismo.
y el Consejo de la Judicatura no dijo absolutamente nada, ¿sí?, de la medida, lo cual revela obviamente que nos encontramos frente a una justicia selectiva y que estas estructuras siguen siendo exactamente las mismas de la década pasada en la cual hubo metida de mano en la justicia, y que lo único que estamos viendo es un quítate tú para ponerme yo, lo cual yo creo que ya algunos colegios de abogados de la provincia, del Ecuador, y algunos organismos judiciales ya se están pronunciando sobre la preocupación, porque aquí hay preocupación de todos, de si a partir de esta llenada de jueces a través de la temporalidad, no vaya a pasar exactamente lo mismo con las cortes provinciales, cuando obviamente continúen las evaluaciones. Doctor, a mí me preocupa lo mismo, y no solamente hablamos de la época pasada, sino no vayamos muy lejos de la época Febres Cordero nomás, que siendo alcalde ponía y sacaba jueces a nivel nacional. De acuerdo. O sea, es la historia de siempre, con la derecha, con la izquierda, con la falsa centro derecha, ¿verdad? Y el ciudadano común de a pie ve tan lejanos estos temas porque el ciudadano de a pie no se imagina que en algún momento va a tener algún hecho lamentable con la justicia. Tarde o temprano, si no lo tenemos, alguien muy cercano a nosotros lo tiene. Lo va a tener. Y uno, ahí es cuando saborea en carne propia que si no tiene palanca en las cortes o en la Corte Constitucional, estás frito. Así es. Porque así desgraciadamente es así. Y si es verdad que estos temas están más allegados al sector político, nosotros quienes hacemos entrevistas, de alguna forma o lo vivimos por experiencias personales o porque tenemos que tratarlo porque es noticia, yo siempre digo que todos tenemos un precio. Aunque mucha gente diga que no tenemos precio, eso es mentira. Y cuando se está en grupos de poder, donde hay más acceso al dinero, al poder, ¿qué mecanismos debería de utilizar el Estado justamente para tratar de escoger a los más apegados al formato, a la ley, a la estructura? Porque para eso un abogado se prepara. Y yo insisto, el abogado tiene tanta facilidad para hundir o mejorar un país. Porque está de la mano, vinculado a los grupos de poder político, alinea la cancha, hace el formato, realiza las estructuras, pero después de lo que hemos visto, donde se ha favorecido un poco de gente que debería estar presa, De acuerdo. presa, y está libre ahora en la calle, ¿qué ejemplo de legitimidad podemos tener los ciudadanos, los ecuatorianos aquí, cuando en el momento que nos toque poner una denuncia o poner una demanda? Por ejemplo, el saldo es bajísimo. El tema de los concursos, sí, que el mismo Consejo de Participación Ciudadana, cuando estaba vivo Trujillo, se había cuestionado la manera como entraron. Nadie habla de todo lo que se hizo en la de Trujillo. Incluso hubo un cuestionamiento muy fuerte, si usted no se acuerda, contra la presidenta, obviamente, de la Corte Provincial de Justicia, en el sentido de que no encontraban aparentemente un título o una evaluación, ¿no? Incluso hubo una rueda de prensa y la presidenta de la Corte Provincial se opuso a la metedura de mano, pero parece ser que ya se alineó, ya no pasa nada. Obviamente, quien no pasa, cortina de humo. Quien no pasa fue la vicepresidenta, Rosa Marchán no ha pasado a la evaluación, una que no se ha alineado. Y la castigan. Y la preocupación es extremadamente válida porque la percepción de la justicia. Hace poco yo vi una encuesta, yo también realicé una encuesta en redes sobre cómo la ciudadanía tiene en cuenta la justicia actualmente, y la percepción está peor. Es decir, que hay una percepción muy desgastada de la justicia. Esto de aquí nos da la impresión justamente que no se transparentan los niveles justamente de selección, y el hecho del anuncio de meter jueces temporales nos lleva a una historia oscura de la justicia ecuatoriana que parece ser que la queremos volver a repetir. Es decir, volver a poner jueces a través justamente de un consenso nada más. Hay que volver a poner tanques de guerra en los palacios de justicia como se lo hizo en un tiempo, que eso no mejoró en nada. Eso lo que hizo fue que se trabaje todo direccionado para un grupo político de la derecha. Entonces a mí sí me molesta cuando se habla solo de la década pasada, cuando hay que hablar de la historia, pues, de cómo se ha manejado este país. ¿Ya? Seguramente las generaciones de ahora no lo saben o la gente está desmemoriada. Pero yo era reportera en esa época y recuerdo que todo se manejaba a dedo, y era el grupo de la derecha. Ahora, antes porque era el grupo de disque socialismo, ahora porque estamos nuevamente en una fracción. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sabe que se va a permitir que jueces se hagan millonarios de la noche a la mañana? Porque se hacen millonarios, porque hay cuota y tarifa para todo, porque desgraciadamente el tema del narco y del lavado está comprando las conciencias de todo el mundo, en el mundo entero, no solo en Ecuador, pues. Bueno, acá en Guayaquil es nada más de que vean
¿Cuántos jueces tienen 3 casas, 5 carros? Pero ¿por qué juicios, pues, sí, doctor? por eso le digo. ¿Por qué sí, juicios? Son juicios no solo políticos, sino direccionados a gente que está en la cárcel por temas de narcotráfico y lavado. Justicia con altos niveles de corrupción, justicia que los mecanismos por los cuales se desvía la justicia son los mismos mecanismos que crean obviamente las instituciones de control. Entonces, si las mismas instituciones de control son o permean obviamente la corrupción, ¿verdad? Obviamente el mensaje para el resto de los jueces es que sí se permite obviamente la corrupción. Vinculado al tema también de fiscales, si no recordemos el fiscal en Daule asesinado hace pocos meses atrás nomás, pues el celular estaba ligado a temas llamadas en la penitenciaría por temas de soborno, o sea, qué vergüenza. Dice, hace poco estuve en una sesión de la CIDH invitado, ¿verdad? Que estuvo en Quito. Sí, ¿Y qué se dice? La CIDH va a presentar un informe amplio, pero también va a presentar un informe sobre el papel de la justicia en la época de las protestas. Fíjense que en la época de la protesta, sí, no actuó la Corte Constitucional con la celeridad que debió haber actuado para poder hacer control. No dieron sí, nada. Efectivamente. Se presentaron algunas acciones por parte de organismos de derechos humanos, medidas cautelares, acciones de protección. La justicia nunca contestó. El Consejo de la Judicatura nunca actuó. ¿Sí? Y lo que pasó obviamente en aquella época fue un verdadero silencio, y la Asamblea una omisión se fue a su casa de la justicia constitucional. Porque está correlacionado, pues no solamente la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Asamblea, están coaccionados, pues porque un tema pasa al otro hasta la cabeza, que es la Corte Constitucional, ¿verdad? Y Procuradurías. Así es. Se cuestionó muchísimo la lentitud de la Corte Constitucional para haber hecho el control de legalidad de ese decreto de sección. Son cosas que van a salir reflejadas seguramente en el informe de la Comisión Interamericana, pero que en conjunto, sumado obviamente a esta evaluación, en el cual no dudo, o sea, una de las cosas que sí vale destacar, porque eso lo conocemos todos los abogados, cómo los jueces tenían esos copy-paste de formatos, ¿verdad? Entonces se copiaban las sentencias. Increíble. ¿Sí? Y solamente nada más había una resolución de un párrafo que era de razonamiento. Una justicia así, a nivel de Corte Nacional. ¿Cómo se debería sancionar frente a hechos como esos? Que no hay que dejarlos pasar por alto. En una justicia organizada y formal, si se encuentran situaciones como estas, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Esos son elementos importantes para inmediatamente suspender o remover a un juez. Porque indudablemente, si un juez no hace el trabajo de poder redactar, argumentar en cuanto al caso, sino copiar obviamente formatos, entonces significa que la decisión de los jueces no tiene nada que ver con un proceso de argumentación y de razonamiento jurídico, tiene que ver con decisiones tomadas previamente que se pueden dar obviamente en el fuero interno y externo y que podrían llevar incluso a la conclusión de que esas decisiones son tomadas obviamente por algún nivel de influencia o por algún tema de corrupción. No sé si me entiendes. Es decir, que ya la sentencia, el formato, sirve para justificar algo que ya se había tomado desde el inicio. En cuyo caso el proceso y el debido proceso ¿sí? resulta totalmente vacío, como una especie de huevo solamente con cascarón. ¿Sí? Y obviamente las decisiones de los jueces se deberían o se tornan obviamente ineficaces por estar rompiendo el parámetro de motivación constitucional establecido en la Constitución. Ante situaciones como esta, porque se trabaja a favor de divide y vencerás, porque parece que así es como se está gobernando, divide y vencerás, porque me imagino que al dividir y vencerás debe de haber trapitos sucios por ambos lados, entonces yo te protejo, pero te protejo contra la pared, ¿no? Porque si tú no estás de mi lado, ambos tenemos trapos sucios que sacarnos. Eso es lo lamentable porque está viviendo el país. Y recordemos que esta es la forma de gobernar desde sus inicios, porque muchos asambleístas de la línea anterior también se dividieron. Pero no porque es ideológicamente compatible la forma de trabajar. De acuerdo. Es que es otra cosa, pues no hay aquí ningún tipo de ideología. Por ejemplo, en el tema de los falsos positivos, ¿verdad? Exacto. También tenemos una serie de incongruencias con respecto a la justicia. Por ejemplo, haber detenido venezolanos y luego haberlos soltado. Si los que eran acusados de terrorismo también se van libres o cambio... Bueno, es la historia de Venezuela y Colombia, ¿no? Los falsos positivos en todo. El asambleísta Yoma
primero acusado de terrorismo y luego paralización de servicios públicos. Todos estos temas, obviamente, en los cuales ni siquiera los tipos penales, muchas veces con los que se inicia, y que generan conmoción, porque supuestamente generan conmoción, luego resulta ser que en el camino no se pueden sostener esos tipos penales, ¿sí? Se refiere y se relaciona directamente a cómo están actuando los administradores de justicia, fiscalía y jueces de primer nivel al momento de acoger o al momento de procesar algún tema de impacto nacional, mientras que vemos que otros temas como por ejemplo delincuencia común, por ejemplo, ¿sí? Estos señores salen libres, obviamente, salen con medidas sustitutivas. Cuando se trata de temas políticos se está usando y se está abusando de la prisión preventiva como un mecanismo obviamente de persecución. Todo eso nos da una idea, una percepción de que el tema de la estructura de la justicia sigue obviamente tomado, sigue bajo un sesgo político, bajo un sesgo ideológico, lo cual es preocupante porque no garantiza neutralidad e imparcialidad y no garantiza tampoco niveles de tecnicidad o eficiencia que pudiésemos decir estamos cambiando obviamente a este nivel de administración. ¿Sabe qué me preocupa? Siempre se necesitan abogados para cualquier tipo de trabajo y estructura. Marcan la cancha, yo siempre lo repito. Y me preocupa que la nueva generación está encontrando un mecanismo increíble de hacerse millonario a los 30 años. No a los 40, no a los 50, no a los 60, no a los 70, que era la forma de robar hasta hace 15, 20 años atrás, ¿no? Tú veías a un veterano que ya había hecho su capital y dejaba 2, 3 generaciones. Ahora no es así, pues. Ahora muchos chicos que entran a trabajar en política van con un hambre terrorífica de ganar tiempo y poder lo más rápido posible. ¿Quiénes son? Son abogados. Sí. Son abogados, porque usted que ha trabajado para el gobierno y yo también, ¿quiénes son los que trabajamos para el gobierno? Abogados y después comunicadores como asesores, pues no. Y en esa línea, primero son los abogados, que son los que más ganan, porque obvio, el trabajo es distinto a lo que podemos hacer los comunicadores como asesores. Pero es un hambre desmedida de poder que parece que estuvieran entrenándose en las universidades, tanto públicas como privadas, para llegar allá y asaltar las instituciones del Estado. Entonces es preocupante vivir en una sociedad donde nos ponen un montón de noticias de cortinas de humo para desviarnos la atención. Que eso no nos pasa, ni ustedes como abogados, ni nosotros como periodistas, porque sabemos cuando hay tanta cortina de humo por dónde va la cuerda, ¿verdad? Embobemos a la población, de paso es diciembre y nuestra población es recontra novelera, ¿verdad? Cuando están pasando un montón de sucesos terroríficos, pues, en el país. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que se maneja ahora, o una vez más, la cuenta se perfila a favor de los que tienen que taparse y cubrirse de ambas veredas, de ambas esquinas. Y a la larga, ¿eso qué deja como saldo para el país, doctor? Usted sí, que es constitucionalista, el problema, y sabemos de qué estamos hablando. Problema, por ejemplo, no solo de taparse, sino de seguir robando. Mi papá es abogado, obviamente yo también. seguí la línea de... Sí, y tal vez veíamos en esas viejas generaciones, no digo que no había corrupción, pero había un abordaje mucho más profundo de la ética profesional. Y veíamos juristas, obviamente, o abogados que ya con canas, obviamente, ¿de qué nivel? Tenían su prestigio, tenían su éxito, tenían obviamente su sentido económico financiero. Se hablaba de ideales. El tema de la ética en las nuevas generaciones es grave, es gravísimo, no hay. O sea, si no robas no estás en nada y eres un pelotudo. Da la impresión, eres un fracasado si no has robado. Da la impresión de que desde el punto de vista de la abogacía, ¿sí? La ética ha sido suprimida por la eficiencia en cuanto a la dependencia para quien trabaja, sí, ¿no? Lo cual obviamente hace que el sistema se vuelva corrupto. No entras en la argolla, puedes ser el mejor alumno, puedes ser brillante, pero si no robas no estás adentro de la argolla. El parámetro o la finalidad, obviamente, de las nuevas generaciones que obviamente abordan la labor de abogado, es mantenerse dentro, obviamente, de un sistema que permita, obviamente, favores y contrafavores en relación a la lealtad, pero que no abordan profundamente el problema de la justicia y el problema de la ética. La señora Pamela Martínez, que mucha gente sí opinó, y hablo gente de a pie, porque uno tiene que escuchar como periodista, no solo aquí en entrevistas, sino al ciudadano común, que a veces uno lo sobreestima, lo sobrevalora o simplemente lo dejas pasar con algo porque crees que como su competencia es parar la olla a diario. A veces uno se sorprende con comentarios de gente de la calle porque sí aterrizan a hacer un comentario. ¿Cómo es posible que la señora esté libre?
¿Cómo es posible? ¿Ya? ¿Cómo es posible que se haya forjado un libro, el Green Book, le decimos, ¿verdad? Un libro que es más que inventada, todas las historias de ese libro, ¿verdad? Para someter a una justicia a favor para unos y conveniencia para otros. O sea, ¿qué sabor nos deja vivir en un país así, donde mucha gente provoca es que tome la justicia no solo por su propia mano, sino que estamos hablando de cómo se protege la gente cuando está involucrada en corrupción? Y la mayor parte de los penalistas coinciden en que no hay el sustento para llevar a cabo un proceso penal por cohecho sobre la base de esas pruebas, porque el cohecho tiene un intraneus y un extraneus, es decir, el que cohecha y el cohechador, ¿sí? Es decir, el que recibe el dinero, ¿sí? Y el que da el dinero. Y dentro de estos procesos Odebrecht está ausente, que es obviamente el que causa justamente la problemática. En la región, no solo en Ecuador. Entonces, como usted bien lo dice, ¿sí? Más bien da la impresión de que los procesamientos, obviamente penales, que están causando gran conmoción en el país, se los está llevando obviamente con un sentido que le conocen como lawfare, es decir, es obviamente la utilización de la herramienta legal judicial para la persecución política, ¿sí? Que tiene como finalidad, al fin y al cabo, menoscabar, porque la idea, por ejemplo, en el tema de arroz verde, me da la impresión, es que Correa no se lance, o sea, no vuelva a ser candidato a nada, es decir, meterle obviamente una sentencia que impida que pueda. Y lo mismo pasa en el resto de Paola Pavón, por ejemplo, no entiendo por qué no puede salir libre para defenderse en libertad Paola Pavón. Virgilio Hernández, si se entrega a él mismo, ¿por qué le dictó prisión preventiva? Son cosas que dejan una incógnita terrible dentro de la justicia. ¿Qué lectura ¿no? nos da? Porque aquí se nota de los odios y de venganza. Más allá de que a mí me caiga mal alguien, le tenga odio, le tenga venganza, hay que trabajar con transparencia y con justicia. Y eso es lo que se está propiciando en nuestro país, el odio. La venganza, pues son venganzas ajenas, pues a mí me pueden caer mal de cualquier partido político, pero no tengo por qué hacerlo personal, más aún si no ha habido nada personal, ¿verdad? En mi trato laboral, mi trato de trabajo, o sea, y ese es el problema, porque en esas pasiones desmedidas se va llevando al pueblo como ola, como mar, como ola, ¿verdad? En una acción de venganza. ¿Es peligroso esto? Peligrosísimo, todavía no se ha desmontado, usted habló, esto nos lleva incluso desde la época de Febres Cordero, la época de Lucio Gutiérrez, que llevó a que Ecuador sea condenado en un caso internacional ante Corte Interamericana, caso Quintana Cuello y otros, la institución del Tribunal Constitucional en su momento. Es decir, la problemática de Ecuador, que ya tiene dos sentencias en el plano internacional sobre el tema de la falta de independencia judicial. El problema de Ecuador sigue siendo grave, ¿sí? Tan grave, obviamente, que incluso a nivel internacional hemos sido observados de que aquí en Ecuador se utilizan mecanismos políticos, mecanismos administrativos, ¿sí? Que permiten, obviamente, permear la justicia, ¿sí? Y poder manipularla desde los órganos de control que usualmente están, obviamente, alineados con el Ejecutivo y que creo que está volviendo a pasar actualmente con el nuevo Consejo de la Judicatura. Y sin tomar en cuenta, nosotros llevamos el caso más grande de todos los tiempos, que es el caso Chevron. Como jueces nuestros han sido comprados por cortes internacionales. Entonces mucha gente ni siquiera sabe que en nuestro caso Chevron es el que supera casos de otros países y es el caso icónico de la historia por el tema amazónico, ¿no? Así es. Y lo cual está estancado, se está regresando nuevamente. O sea, encima de que hemos perjudicado, vamos a terminar pagando. Vamos a terminar pagando en el laudo. Terrorífico. En fin, ante un panorama tan negativo, ¿qué debe de saber el ciudadano de a pie? No el político, no usted y yo que estamos en esta cancha, sino el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie ve tan lejano esto porque dice, no, yo jamás voy a tener un juicio. Tarde o temprano uno lo tiene o alguien muy allegado. Los mecanismos de veeduría alternativos que son los ciudadanos, ¿verdad? Observatorios, organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, que me parece que ha tenido un papel bastante bueno dentro de la protesta. Son mecanismos a los cuales se puede denunciar. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, yo creo que en algún momento vamos a tener que abordar nuevamente el tema del Consejo de la Judicatura. Si lo dejamos, lo eliminamos,
o buscamos un mecanismo, por ejemplo, de que nuevamente sea obviamente las Cortes Provinciales de Justicia las que terminen obviamente administrando la selección de jueces como era antes, volver obviamente a la carrera judicial, porque por lo menos los mecanismos actuales, ¿sí?, siguen siendo bastante desfavorables obviamente para el abogado, siguen siendo desfavorables para el ciudadano y están generando una tremenda desconfianza obviamente en el ecuatoriano. ¿Qué existe más, doctor? ¿Hay corrupción? ¿La corrupción está abordada por la clase política o hay corrupción por el lado del narcotráfico? ¿Quién lleva más la batuta en nuestro país? Yo creo, pero usted me dijo, por ejemplo, incluso que las nuevas generaciones buscan hacer dinero rápidamente, ¿no? Como sea. Entonces yo creo que la corrupción está afincada en la estructura medular, obviamente, de la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Por la falta de valores, por haberse relativizado, obviamente, por la falta de oportunidades, la ética, también, la falta de oportunidades, ¿verdad? Cierto tipo de proyección del consumismo en el cual alienta al joven, y ahí obviamente en ese caldo de cultivo entra el narcotráfico, entra obviamente la corrupción política, ¿sí?, que están minando obviamente el Estado ecuatoriano, y, ¿sí?, ojo, y que podrían causar en algún momento, porque causan obviamente una reacción social, ¿sí?, los que comienzan obviamente a acaparar una buena parte de la riqueza del Ecuador, son obviamente los que restan oportunidades en igualdad de condiciones al resto. Ahí vienen obviamente los desafueros sociales, la protesta social, debido a que la riqueza está siendo mal administrada por estos factores de desviación, obviamente, de corrupción. Y sabe que me preocupa que aquí entra gente de todo tipo de bolsillo, de apellido y situación económica. Muchas veces se cree que solamente el que es pobre y que es resentido social aprovecha la falta de ser conocido, de oportunidad laboral, de tener alternativas sociales, y es mentira, porque el que tiene quiere tener más. Así es. Es que es así, por Dios, se tiene un mal concepto del que es pobre, es un arribista y trepador. No. Así es. El que tiene, muchas veces nos encontramos con gente, sino, a ver, en un país, usted aterriza en Guayaquil y ve solo 2 obras públicas. Entonces te das cuenta que es una ciudad pobre, porque se mide una ciudad y un país donde tú ves cuando se está construyendo obra pública, donde ves trabajo de cemento, significa que eso genera trabajo para un montón de gente. Pero en esta ciudad de Guayaquil hay 2 obras. Una es pública y la otra es privada, ¿verdad? Sí, pero claro, Guayaquil, a partir de aquí tenemos la vía terminal terrestre de Pascuales, un poquito más allá, ya para la entrada justamente de la 8, sí, es otra ciudad. Totalmente. Sí, y es entonces, esa otra ciudad que tiene más de 1 millón de personas que fluctúan alrededor de esa ciudad. Es otro mundo que no tiene nada que ver con el que las ciudades no pueden coexistir así, porque inevitablemente produce obviamente resentimiento social. Y lo hay. Sí, produce obviamente un choque, obviamente incluso hasta de satisfacción de necesidades de servicios básicos, ¿sí?, que hace que las ciudades no crezcan simétricamente, sino que crezcan asimétricamente. Es cuando o sea, no puede crecer San Borondón por su cuenta rica y no puede crecer Monte Sinaí por su cuenta pobre, porque eso va a causar, en algún momento va a causar un caos. Y ves, así sea una población mínima, que cada vez hay más gente rica y uno dice, ¿de dónde? Así es. ¿De dónde? Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Sigamos conversando en una próxima ocasión. Que tengan muy buenos días. Aquí hacemos una pausa, 8:37, ya volvemos. Regresamos. Y hace rato que este país es terrible, está de locos, ¿ah? Doctor. Sí. Gracias, Aldo. Gracias. Que tenga buen día. Gracias, que esté muy bien. Gracias.